La imagen ahí del presidente de la Nación, buenas noches a todos, en Olivos. Hay que decir, conferencia de prensa, ¿eh? Y esto me parece que hay que subrayarlo, hay que valorarlo. Contestó preguntas, inclusive de colegas a los que no conocía, que ni siquiera le daban el micrófono. Digo, hay que subrayar y destacar esta actitud que tuvo el presidente, de muy buen humor, explicando la continuación de este aislamiento, de esta cuarentena, con hasta ahora, salvo las gomerías, digan, los mecánicos, talleres de autos, gomerías, algo para los discapacitados, posibilidad de movilizarse en su misma zona, en el radio donde viven. Eso lo ha reclamado. Y los bancos. La gran noticia. Los bancos. Que no es para... Que se confirma. Que después explicamos cómo es. A ver, repitamos entonces. De lo que la gente sabía, ¿qué nuevo esta noche? La gente de los bancos ya sabía. Básicamente autos. Claro, mecánicos, gomerías. Porque discapacidad es algo que se viene pidiendo, pero no en el aspecto que lo trataron hoy. Se viene pidiendo en otro aspecto. Lo que dijeron es pueden sacar a pasear o salir a pasear con las personas que tengan discapacidad. Bien, tema 1. Tema 2. Ejercicio también, ¿no? Hablen las gomerías. No. Ejercicio, eso es muy importante. Espera, por eso. No mareemos. Vamos por lo definido esta noche. La discapacidad. Sí. Yo igual tenía entendido que de hecho podían salir, pero está bien, se legaliza, me parece bien. La discapacidad, talleres todo el mecánicos. Capítulo, digo, que necesitan, sobre todo la asistencia, es muy importante la asistencia. Segundo, las gomerías y talleres. Eso tiene una explicación, dijo el presidente, porque todo lo que se moviliza, después explicamos cada uno. Talleres policía, de autos. de autos, se confirma lo de los bancos, ya se sabía. ¿Qué más? Ahí frenamos. Hasta ahí llegamos en cuanto a lo que te cambia la vida de acá al lunes. Y el anuncio de cuando termina la cuarentena. Bueno, la confirmación anuncio, del 26 de abril, la confirmación, digamos, que Claro. también se presumía del 26 de abril. Y lo otro que queda abierto, que es lo que nosotros llamamos acá. El presidente utilizó una palabra que me parece interesante, dijo cuarentena administrada. Lo que nosotros venimos llamando aquí cuarentena inteligente o cuarentena vertical, que a ver, parece muy técnico, pero es fácil de entender. ¿Qué es la cuarentena vertical? Tenés mudo el listado de provincias, porque la aparición hasta ahora del coronavirus en Argentina no es parejo, gracias a Dios en parte, ¿no? Como en todos lados. Estas son las 6 provincias más complicadas, con lo cual yo diría que a los que vivimos en Cava, Buenos Aires, provincia, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Neuquén, sobre todo Gran Buenos Aires, vayamos olvidándonos de cualquier tipo de flexibilización. Las que habrá no son para estas 6 provincias, que son las 6 provincias con mayor cantidad de casos positivos. Ahí sabés qué título le puso. ¿Está claro esto? Porque fue largo todo lo que escuchamos, pero acá es cuarentena estricta. Acá no se modifica. Esto es a nosotros, pero si estás viendo en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Checo, Neuquén, en principio, y Tierra del Fuego agregaría yo acá también. Sí, Tierra del Fuego también. Ahora, en el resto de las provincias se abre un interrogante, sobre todo por actividad económica. El caso más emblemático, porque dice que se habló en la reunión de los gobernadores, es la minería en San Juan, por ejemplo. Y toda la industria vitivinícola. La vitivinícola. En Mendoza, la obra pública se esperaba, no sé. Bueno, muy bien, Claudio. ¿Puedo mencionar lo que no? Claro. La obra pública había generado gran expectativa toda la semana. No, hasta ayer a la medianoche era un seguro. No hubo mención. ¿Sabés por qué? Porque movilizás mucha gente en transporte público. Exacto. Segundo tema. Eso es claro. El teorema de Bora-Plager. Habrá que reconocerle a Plager que la escucharon. Gimnasia. ¿Sabes por qué? Pero no es algo superfluo. En todos los países no decimos superfluo, pero Vilauti y yo te criticamos. Nosotros hablamos con la gente que está en confinamiento desde hace más tiempo que la Argentina. Lo que comentan es que esto también tiene consecuencias para la gente psíquicas muy delicadas, y que muchas veces permitirle, sobre todo en grandes centros urbanos donde las viviendas son muy pequeñas, una hora o 2 por día de salir de manera ordenada, si no funciona, dijo el presidente, se vuelve a volver atrás. Un dato muy importante, que quiero recalcar, un dato. El presidente dijo que con el tema de las fronteras, sobre todo las fronteras internas, que ayer Ernestina contaba el ejemplo de muchos ciudadanos que han quedado varados en otro sitio que no es su lugar de origen, no hay apertura ninguna. O sea, parados dentro de Argentina, que quedaron, por ejemplo, en Formosa y son de Bahía Blanca. No se pueden trasladar. Bueno. Ahora, un tema muy importante, porque hay mucha gente que está esperando el tema de la actividad física. El presidente no dijo que se va a permitir la actividad física. Digo, porque hay mucha gente que cree, mañana salgo a dar una vuelta y camino 10 cuadras. No se puede. Vamos a ver la propuesta de los gobernadores y vamos a estudiarla. Si yo tuviera que estar en este momento debatiendo la tapa de un diario, sería: se confirmó la cuarentena hasta el 26 de abril
con pocos cambios. Sí. Digo, para entender dónde estamos parados. Yo sé que es lo que dijo ¿Qué es lo que se venía diciendo, dicho sea de Yo le paso? pondría como título A ver. cuarentena estricta en estos lugares. El 26 volvemos a discutirlo, dijo el presidente. Sí, hay Yo cosas le que van a pondría, discutir antes. En la sin provincia. grandes cambios, Sí. se confirma la fecha del fin También. de cuarentena, Al revés, lo aunque mismo al el revés. presidente le pide al pueblo que se siga cuidando. Mi título sería espera hasta el domingo a la mañana que te cuento bien. ¿Por qué? Porque qué? el que dijo, mañana me van a traer la propuesta Claro. todos los gobernadores, incluido, Está bien. dijo que la actividad física se la había pedido Horacio Rodríguez Larreta. Dijo, lo vamos a estudiar entendí igual y que el Débora, domingo van a Bueno, saberlo. hay que decir otra cosa. Bien que se haya hecho un viernes esto. Sí, Sí. muy bien. En función de que lo que vencía era el domingo a la noche. Entonces permite que la sociedad también se ordene Claro. de aquí al domingo. No hay grandes cambios, pero que se ordene. No fue, digo, en ese sentido lo veníamos pidiendo y fue Muy bien. ordenada la presentación. Sí. Fue, se aceptaron preguntas, cosa que no es común últimamente en las presentaciones de los funcionarios. Preguntas que no tuvieron nada que ver con lo Bueno, que él habló. ahora va Muy a otro punto. importante Digo, eso. información, ¿algo más? Información, Sí, digamos, no, que y los me- sectores que presumían muchos que podían tener algún tipo de apertura y no lo tienen, porque hoy se mencionó a lo largo del día, es el tema de la obra pública, que es para no concentrar gente en los servicios públicos, más allá que vamos a flexibilizar en cuanto a la frecuencia de los trenes y los colectivos. Este es un punto importante. El tema de las peluquerías, que se habló hasta el hartazgo, que eso No, no, pero eso no se iba- no abre iba a por correr. ahora en ninguna No parte iba a correr, del no iba a país. Y después el resto son muy pocos cambios, La porque cuarentena dijo Santilli, comunitaria, Fabián. tenemos ambulancias y ¿Cuál es tenemos... tu título? Eso me parece El título importantísimo, es Claudio. cuarentena estricta y abajo pongo No. el 20, Alberto Fernández 2 puntos, el 26 volvemos a discutirlo. qué? El de Porque el de para mí Ernestina, el mío- mirá, vamos con los títulos. El de Ernestina y el mío sí, igual, pero al revés. No, el Digo, mío- la misma cosa decimos, sí. uno pone El cambio mío arriba, otro pone sería, claro, ¿cuál es? el presidente se siente cómodo con la cuarentena y me gustaría ponerle un marco político a lo que Pero un significa la tip- presentación Eso es una de nota hoy. de opinión. Bueno, sí, si querés sí, porque Cómodo. me parece que el presidente Alberto Fernández Sí, lo que mostró hoy, al no hablar de economía en la conferencia de prensa, Ahora vamos a ir es que sobre lo ese que punto. busca él es Espera, obtener terminemos algún con tipo información. de rédito Sí. con lo Ahora que vamos hasta al ahora es la análisis. cuarentena, ¿no? Vamos a información me pura. gustaría ¿Algo más nos mucho, falta? Fabián, Claudio, ¿qué título ir le pondría? adentro. Que es el hombre de Los gráfica. tiempos peores no han pasado. Claramente el título es ese. No, para mí. claro. Ah, Los tiempos peores no Sí. han pasado, Algo porque eso explica todo lo demás. Hice una Eso averiguación. explica por qué no abrimos, Otro explica título. No, por qué otro nada más. título, y Claudio recién lo destacó y me parece importantísimo. Hoy circuló en muchas redes un video de la 1-11-14, ¿no? Claro. Y todos morimos de miedo. Claro, lo tenemos, lo ¿Cómo? tenemos. ¿Qué están haciendo? Hoy habló Fernández en la conferencia de prensa y dijo, esto está calculado. Cuarentena ya comunitaria. está calculado que hay lugares donde no se pueden quedar adentro. Bueno. Por cuestiones de infraestructura, por Pero densidad, es malo, por ¿eh? metro cuadrado. Los pueblos Y es- chicos. entonces, y los pueblos chicos, exactamente. mucho de Entonces, ¿qué habló? De aislamiento comunitario. Sí. Dicen, en determinados lugares, No barrio salgas de tu 31, 11, 14, La Cava, por hablar de Sí, pero algunos, perdón, se Anastasia, aíslan en su totalidad. Una cosa es que vos dentro de tu barrio tengas una circulación porque vivís hacinado, y otra cosa ver hoy ferias en las villas, gente Pero que es lo comparte que estaba mates. previsto. Eso no. Ya se venía haciendo Sí, en, bueno, en pero los asentamientos va a de traer Es así, problemas. estaba Ahí. previsto. Averigüé lo del tema del esparcimiento. Esto es una idea que algunos promueven, como dice Débora, porque nosotros tenemos la ventanita que venimos a trabajar y volvemos, estar todo el día dentro del 20 de marzo y con incertidumbres económicas es dramático. Pero si eso se llega a poner en práctica, que lo determinarán los infectólogos que ayuden, va a haber un sistema por documento. Sí. Porque una sociedad desordenada como la nuestra, como dice Gustavo, mañana dicen, 23 grados, Palermo, hay 85.000 personas y hay que ir para atrás en 2 minutos. Así Por que eso atención insisto con que- esto. Bueno, que este es todavía el no video que hoy dio Ahí vuelta va. durante Todo el día. muchas horas en los medios y también en redes sociales, por ponerlo a pleno. De la 1-11-14 aquí en la ciudad de Buenos Aires, para quien no conoce Buenos Aires. Bajo Flores. Es Exacto, lo que frente a la sería, cancha de San Lorenzo. claro, enfrente de la cancha de San Lorenzo. Ex. Sí. En Flores Sud sería. Quienes no han entrado nunca, Yo entré. dejen explicar, porque Sí. claro, ahí el negocio de cercanía, es eso que ustedes están Claro, viendo. es el Exacto. supermercado Digo, no es de- como de- en un barrio de Lógico, clase media, lógico. en donde vos vas Vos a... decís, Gustavo, que esto tiene que ver con la cercanía de ir a hacer la compra diaria. Sí, Pero por aunque supuesto. es Feria eso, que ellos- es con la que ellos se exactamente proveen. eso. Es exactamente eso, no es Por nada más ni supuesto. nada menos que la vida diaria en algunos de esos asentamientos como hecho- la 1-11-14. Y de hecho, en esos playones, como en el A31, para los que hemos caminado esos pasillos, hay un montón de peluquerías, negocios de dentistas, que están cerrados si los ven.
En realidad los que abren son los de comida. Yo no puedo creer que para a ustedes esto está bárbaro. No, es lo posible, no dije eso, no dije eso. No te están diciendo eso. No es lo ideal. No te dijeron pero eso. perdónenme, yo comprendo que hay hacinamiento y no pueden estar, pero hay que restringir al máximo la circulación. Pablo, no, lo que se restringe es la en salida. Brasil tienen un escándalo con las favelas ahora, Pablo, chicos. pero No es ¿dónde lo querés que mismo. vayan a comprar? Compran ahí adentro, lógico. Bueno. Pero hoy Y no los vimos dejan salir. en otra feria, mirá, una persona al lado de la otra, compartiendo Pero un si mate. yo te pongo una foto de un Perfecto. supermercado. ¿Ustedes lo ven bien? En una No, no zona lo de. veo yo te bien, pongo en una zona no. urbana de la ciudad. No hay que una jugar foto de sucio, un perdón. supermercado o de la verdulería No, del yo no barrio. juego sucio, o para del mí esto es un almacén del escándalo. barrio. No, perdón. Yo no estoy jugando sucio. Yo vivo en un país que estoy preocupadísimo porque Bien. tenemos un problema sanitario grave, por más que los números ¿Querés que acompañen, te cuente y esto, económicamente entonces? estamos destruidos. Entonces, que haya esta cantidad de estos barrios es lamentable. Que ¿Sabés hayan lo que se crecido como hizo con crecieron es estos lamentable. Pero esto no es barrios, bueno. Mirá, Paulo, y ¿esto con- es bueno? Por Paulo, favor, estamos exponiendo a la Paulo, gente. Te No, lo que sea cuento bueno, porque Paulo. tanto en este barrio como en la 31 trabajo hace muchos años. Los conozco y fui. Entonces te cuento. No me conmuevan Como con se eso. prevía Pablo, esto, Pablo. Sí. lo que hicieron fue un Sí. aislamiento comunitario general Bueno. del barrio completo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace una buena política de Estado? ¿Qué es lo bueno de una buena política de Estado? Conocer tu territorio. Pero lógico. Entonces, si vos sabés que esto va a pasar, Sí. aislás el barrio completo. Bueno, pero yo ¿Entendés? veo mucha Nadie entra circulación. ni sale. Yo el lunes voy a ir a llevar cosas ahí. Y no entrás. No entro. Perfecto. No puedo entrar. Pero yo no sé si toda la gente no entra y no sale, Ernestina. No lo sé, yo espero Además, que no sí. me gusta que haya tanto Yo espero que movimiento, no me gusta que se comparta un mate. ¿Sabes por No, qué? yo Porque espero vi que lo que sí. pasó en Luján, vi lo que pasó en Neuquén, y una cosita así Igual te produce un entiendo, escándalo. Paulo, el miedo que puedas tener. No, No, la porque es lo preocupación. posible Es dentro de lo verdad, es deseable. verdad, es No son verdad. lo Es la posible preocupación. es esto. Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que con un vos, poco Paulo, más ¿verdad? la persona que, Y yo que- te lo- que y perdón, relataba Claudio, esto. yo lo digo bien, no lo Sí. digo con ningún... No, No, es un no, contrapunto. queremos lo mejor. Pero Mi por gran eso- preocupación, y me parece que hay algo que hace bien Fernández, explicarle a la Argentina que no hemos ganado ninguna batalla, que no somos los reyes del coronavirus No, y que estamos no. en un momento donde tenemos 107 camas ocupadas en terapia intensiva por gente que la está pasando muy mal y que tenemos que evitar que colapse como en otras Totalmente partes del de mundo el acuerdo. sistema sanitario. Entonces no podemos pensar, porque para mí es una frivolidad hoy, en este contexto, estar pensando en el mate, pensando en el gimnasio, porque la situación es dura. En lo que discutían de la 1114, si me permiten, creo que los dos tenían razón. Lógico, Sí, totalmente. claro que sí. Creo que los Por dos eso creo que decían discutimos en esos argumentos términos. posible. complementarios, me parece. Sí, Me Pero este parece es que el los dos país que decían te... razón. A ver, este es el coronavirus impacta en cada una de las sociedades y en cada uno de Como los son. países como son y como Claro. existían previamente. La Argentina tiene enfermedades crónicas que no se llaman coronavirus, que se llaman pobreza estructural, que se llaman 16 millones de argentinos que según el INDEC nos dio a conocer hace 4 días viven bajo la línea de pobreza. Esa es la enfermedad estructural, el virus crónico que tiene la Argentina desde hace décadas. Ese virus lo tenés que confluir con el coronavirus que llegó desde China o desde vaya a saber dónde. Entonces, esta es la realidad que tenemos, Paulo. Entonces, del mismo modo que en una zona urbana mejor puesta de la ciudad, la gente va al comercio de cercanía y vos tenés en una verdulería de barrio o en un minimercado o en un chino o en un súper grande cola de gente, a veces van de a dos que no corresponde, a veces va una mamá con un hijo porque no tiene a dónde dejarlo o una hija. Entonces, esa misma postal llevada a estas zonas donde la gente vive así desde hace décadas, esa es la Argentina que tenemos y no hay aislamiento mejor que no es posible. Es más, Bien, te acompaño. espere, aguántenme que Obvio. voy Dale. con Conrado Stoll. Vamos a hablar con Willy Cohen después y ya llegó Javier Milei. Hace tiempo que no hablamos con Javier. Mucho tiempo. Sí. Vuelve, lo trajimos de vuelta, va a hablar más tarde. Siempre fuerte, siempre En polémico, cuarentena Javier. estaba, Milei. Las tres personas que hemos convocado esta noche, tanto Conrado como Willy Cohen como Javier, cada uno en lo suyo y cada uno son personas de opinión. No hemos hablado, a propósito, Sí. traté de que no se hablara y eludí la cuestión sanitaria. Habrán notado que de la conferencia de prensa fuimos por lo que fueron anuncios. Decir en materia económica, que después vamos a tener dos invitados que hablarán del tema, que como dato el presidente no habló de la economía y la economía apareció como forma de preguntas de los periodistas. Hubo ahí como dos mundos. Dos agentes. Vamos a hablar ahora con Conrado. Conrado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Un Bien, gusto. vamos a hablar de lo que fue casi toda la presentación del presidente, que Conrado habrás visto, que fue la cuestión sanitaria. Queremos escuchar tu opinión. Ustedes hablaban de los títulos, yo te daría dos títulos. Dale. El primero, el lunes pasado ahí conversábamos sobre cómo se iba a levantar el aislamiento en el lunes siguiendo a Pascua
Y en un momento les dije, en épocas de epidemia, los 7 días que faltan es mucho tiempo para ya estar hablando de eso. Y efectivamente, hoy el presidente toma una segunda decisión acertada. La primera, el aislamiento total obligatorio desde el 19 de marzo. La segunda, prolongar la cuarentena, que es lo que decíamos el lunes pasado hace 4 días. Tenía que suceder, era obvio que iba a ser más larga. El segundo título es, para mí el número de la conferencia que acaba de dar es 11 días. ¿Qué quiere decir? Hoy se cumplen 11 días desde el lunes 30 de marzo. El lunes 30 de marzo habían 966 infectados. Recién hoy, 11 días después, se duplicó el número y hoy además se cumple la tercera semana de aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan pasado 11 días para que se duplique la cantidad de gente infectada detectada, significa que la curva está plana. Eso es lo que demuestra que la curva está plana y no como pasaba en Italia, Estados Unidos, que el número de muertos y de infectados se duplicaba cada 2 días, cada día o cada 3 días. Y esto además dice que por ahí no es un pico, por ahí es el máximo. La palabra pico tiene una connotación negativa. Vamos a llegar en mayo al máximo de infectados si se sigue todo como ahora, ¿no? Respetando las medidas de ahora. Se va a llegar a un máximo, eso es lo que es el equivalente al pico, y de ahí empieza a bajar el número de infectados cada día. A eso se refieren. Pero el sistema de salud, como vamos ahora, no va a estar saturado de ninguna forma y además ya hay evidencia del hemisferio norte que hacen falta menos respiradores de los que se pensaba antes. Por lo tanto, la conclusión es, como lo enfatizó el presidente, si la gente respeta el aislamiento, si cuando los que salen, mantienen y respetan la distancia de 2 metros y usan máscara facial de nariz y boca para protegerse, si cumplimos con eso, lavarnos las manos frecuentemente, etcétera, la curva tiene que mantenerse con este ritmo, vamos a llegar a un máximo de números, llámenlo pico si quieren, de ahí va a empezar a bajar y el sistema de salud va a poder atender bien a cada persona que llegue infectada porque no va a estar saturado. Bien, clarísimo, impecable, a ver. Fue tan sintético, muy claro, sintético todo, y muy claro. Bueno, sí. Volvemos al tema de los testeos. Dicen muchos que ha sido interesante el cuadro o la comparación que ha hecho el presidente. El mayor problema es que cuando nosotros hablamos de testeos, doctor, en la Argentina tenemos un promedio de 361 por millón. Brasil tiene menos, pero hay otros que tienen más. Con ese 361 por millón, ¿estamos bien? ¿O cuando empecemos a testear más vamos a encontrarnos con otros números más complicados? Acá testeamos el mínimo necesario, que es lo que se llama el caso sospechoso, el que puede estar infectado. Se define si está infectado o no y ahí se testean contactos. Ese es el mínimo necesario. Ahora, testear mucho más, tener la foto con el video completo de la infección. ¿Sería útil? Sería útil, pero ¿saben qué? Es imposible, aún en Islandia, que ya se ha dicho tanto, que son 360.000 sí, y tienen el índice de testeo más alto del mundo. Pero es imposible. En la ciudad ya mostraron ayer cómo, evaluando los que tenían en hoteles, se dieron cuenta que había un enorme número de asintomáticos, claro. Mucho más de lo que se pensaba. Y en Dinamarca, hace 2 días, estaban viendo la gente que va a donar sangre. Por supuesto que al donar sangre los evalúan para saber que no estén infectados y no tengan otras enfermedades. ¿Qué descubrieron? Encontraron tantos infectados asintomáticos que calcularon que en Dinamarca, que son 5 millones de personas, probablemente haya 400.000 infectados. Entonces, testear tan masivamente es absolutamente imposible. Esto no es un hemograma, es un estudio muy complicado de genética. Testear lo mínimo necesario es indispensable, se está haciendo y me consta que el gobierno está aumentando el testeo progresivamente. O sea, como dijeron hoy en la conferencia de prensa en Estados Unidos, el testeo es una parte de la estrategia. Lo más importante es el aislamiento. Creo que lo dijo Cuomo eso hoy, ¿no? El gobernador. Conrado, ¿qué opinás? Porque en redes sociales hay mucha conversación sobre las placas que el presidente presentó al principio de su presentación. No sé si las recordás, nosotros las tenemos, las podemos ir pasando. ¿El comparativo? Los comparativos, ¿qué te parecieron todos esos números? Difíciles de comparar porque acordate que es logarítmico. El crecimiento en Italia, por ejemplo, y en Estados Unidos ha sido absolutamente exponencial, cosa que acá no ha pasado. Ellos, entonces estás comparando, se puede comparar, ahí tenés los números absolutos de cantidad de infectados. Estamos poniendo ahora, justamente, mientras vos hablás, Conrado, parte de las placas que presentó el recién Alberto Fernández. Continúa. Y no, ves claramente esa curva achatada de la Argentina y ves como aún en Brasil es más vertical y en Estados Unidos, Italia o los países que pudiera poner ahí, ni comparación. Claro. Tenemos además la defensa potencial, eso se ha dicho mucho, de la BCG, podría estar ayudándonos, cosa que ni en Italia ni en Estados Unidos tienen.
puede ser una de las razones, pero la principal es el aislamiento. En Estados Unidos lo hicieron absolutamente tarde. Nueva York ya tiene más muertes que 2 torres gemelas, que 2 atentados repetidos de las torres gemelas, ¿no? 7.000, 8.000 muertos. Conrado, y es, digamos, el número que dio el presidente de si no hubiésemos tomado la medida de aislamiento, hablaba de como mínimo 45.000 casos de contagios. ¿Ese es un número que ustedes, los médicos, ven como real, que si no se hubiese tomado la medida, hoy estaríamos en un problemón en la Argentina? Lo dimos incluso, lo hemos conversado. En el día 30 de nuestra epidemia, que fue el lunes 30 de marzo, hace un poco más de una semana, nosotros teníamos esos 1.000 infectados y 20 muertes. Italia, en su día 30, tenía 40.000 infectados y 4.000 muertos. Eso es exponencialidad que el cerebro humano no usa. El cerebro humano usa nada más que números lineales, progresiones lineales. No nos podemos imaginar lo que es ese aumento, que es una aceleración. O sea que lo que acaba de decir él, muy acertado. Día 30 de Italia tenían 40.000 infectados. Nosotros ahora estamos en el 40, pero es extrapolable. Yo no he hecho ese cálculo específico que él dijo, pero no hay duda que si no hubiéramos hecho lo que hicimos con el tiempo, nadie en el mundo lo hizo con tanta ventaja como nosotros. Nueva Zelanda podría ser comparable. Cerraron el país el 19 de marzo. No entraba nadie que no fuera del país y fueron muy estrictos. Ese es el único comparable. Los demás reaccionaron tarde y seguían yendo a la playa y a los parques. Ernest. El 25 de marzo comenzó la transmisión comunitaria en Argentina. Mi pregunta es la siguiente. Hoy estamos, según el informe de hoy, en un 14.7 de transmisión comunitaria. Un poco más alto. 25 de marzo a hoy, ¿no? Es un poco más alto porque hay muchos casos que ellos los ponen como en estudio, que vos sabés que siempre los terminan confirmando. Como ¿cuánto sería poner? Un 20%. Un 20%. Vamos al 20%. Del 25 de marzo en 0 al 20% hoy. ¿Es una progresión lógica de transmisión comunitaria o explota? No, absolutamente no. Está bien que la subdividan y leo el informe vespertino y el de la mañana. Eso no es un indicador de algo malo en especial, en absoluto. Sí, el número que dio de curados el presidente, que es 20% en la Argentina, ese es muy valioso y es alto. En Estados Unidos es 3% el de curados. Versus 20% acá. Acá hay una placa, Conrado. Eso es importante. Hay una placa, estamos usando las placas oficiales que muestra la presidencia, donde Argentina aparece con otros países, creo que es el continente. Está bien, porque es el continente la comparación que han hecho. Argentina, 1.894 positivos, nuevos casos confirmados hoy, 99, la tasa de incidencia, bien. Total de fallecidos 79, esto es con el dato, la placa se hizo con el dato de esta tarde, de esta noche, ahora tenemos 82, y la tasa de letalidad es 4.2. En realidad este dato también, estamos en 1894, no, 1975. Digo, pero no importa, sirve a los efectos. La Argentina termina con una tasa de letalidad, siempre esto hay que aclararlo, lo decimos todo el tiempo, esto va variando todo el tiempo. De 4,2, que no es baja ni tampoco es alta, pero te pone en la medianía, más alta que baja. Sin embargo, este dato que es malo, en realidad no lo es tal. Me animo a afirmar que no lo es tal, porque esto está subcontabilizado. Claro, todas las proporciones. Tenemos mucho más. Entonces, cuando decimos, sobre todo en este programa, insistimos con testen más, el testear más va a dar además una baja en este cuadro. Bueno, pero esto vamos a poder saber cuando termine este ciclo, porque en realidad hay países que explotaron. Va a depender de eso y de cómo reaccionó el sistema de salud. No, esto no es otra cosa completamente diferente. Estamos diciendo que si Argentina testeara más, le baja este porcentaje sería muy chiquito. ¿Qué es el real de Argentina? El numerador no puede tener 4,2 de letalidad. ¿Coincidís en esto, Conrado? Es muy alta para Argentina esta letalidad. 4,2. Estás diciendo algo, primero que Ernestina, perdón, lo de la diseminación ya es comunitaria fundamentalmente, Ernestina. La gente que llegó, contagió, etcétera. Ese porcentaje no es malo, mantiene la linealidad aplanada, no cambia nada eso. Genial, gracias. Y con respecto a la fatalidad o la letalidad de la enfermedad, tenés toda la razón. En la ecuación la mortalidad debe ser bastante precisa. Se puede escapar algún caso que no saben y no diagnostican, pero debe ser muy precisa. El denominador, que es la cantidad de infectados, ya se publicó hace 3 semanas. Sepan los países que testean poco que deben tener 10 veces más de lo que están testeando. Por lo tanto, no digamos 10 veces más. Supongamos que en vez de 2.000 casi tuviéramos 5.000 u 8.000. Ahora saca la cuenta de cuánto es la letalidad. Bien, la letalidad local no debe ser, no es la de la gripe. No hay duda que no es la de la gripe. Es una enfermedad seria, grave. Pero no es la de la gripe, pero no es 4%. Improbablemente. Es y sobre mucho todo, menos.
Y sobre todo en un país que no tiene sistema de salud saturado. Cuando vos sos Italia y tenés que atender a un señor en el pasillo, o en Estados Unidos tenés que compartir un respirador entre 4 personas, se van a morir más. En cambio, cuando todo el sistema de salud está ocupado del señor, de la señora que viene infectado, la mortalidad va a ser menos. No es real 4%. Agregando que en este cuadro, bueno, lo sacamos ya, la tasa de letalidad norteamericana, ¿con cuántos muertos tiene Estados Unidos ahora? 12.000 tiene más ahora. 40, da más baja que Argentina. Por eso digo, miren el chiste de no testear, que Argentina tiene tasa de letalidad más alta que Estados Unidos. Sí. Y no es así, Argentina tiene menos. Gracias, Conrado, abrazo enorme. Fabián, saludos a todos, gracias. Ya vamos a estar con Willy Cohen, en instantes va a estar Javier Milei. A ver, el presidente hizo la presentación, fue básicamente sanitaria. Básicamente no, fue solo sanitaria, fue solo médica, explicando la continuación de la cuarentena hasta el 26 de abril. ¿Algún periodista hizo alguna pregunta económica? Bueno, ahí viene el punto. Ahí vino, las preguntas. Otra agenda. La economía la aportaron los periodistas. Pero el tema fue la respuesta. Yo noté una frase del presidente que es contradictoria en sí un misma. dato que la economía la haya traído a la conferencia de prensa el periodismo, digo. Me parece como dato. Habla bien del presidente que aceptó, él no sabía lo que le iban a preguntar, y se enfrentó y aceptó las preguntas. Pero digo, inclusive hasta extra conferencia, sí, gente sin micrófono. Ahora, el punto es que no debió haber nacido del presidente decir algo de la economía. Es que no hay medida, Fabián. Fíjate que habló de los monotributistas C y D sin dar ninguna... Espera. A ver, está Willy, Willy Cohen. Willy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas noches. Yo te escucho perfectamente bien, ¿eh? Y nosotros a vos también. Willy, bueno, ¿qué te pareció el presidente? No te pido opinión sanitaria. Acaba de hablar Conrado Stoll. Te pido, que es tu métier, opinión económica, que fueron las preguntas de los periodistas, y ahí el presidente terminó hablando mucho de economía. Sí, me parece que lo primero se lo vio bien al presidente, aplomado, un muy buen tono. Incluso dio un mensaje político, me parece, también de tranquilidad y de tratar de no dividir. No apareció el presidente llamando miserable a nadie, todo lo contrario. Y en términos económicos dijo, estén tranquilos, el Estado va a estar para tratar de asistirlos a todos, ¿no? Lo cual me parece un mensaje importante. No es lo mismo que decir no me corran con la economía. Porque decir no me corran con la economía es como un eufemismo de decir, bueno, arréglense solos, no me vengan a llorar. Y me parece que el mensaje del presidente en este caso fue distinto. Si bien es cierto que a la hora de las efectividades conducentes y por supuesto de implementar todo el salvataje, en definitiva todo el salvataje que se necesita para la economía, y bueno, es evidente que el presidente tiene un equipo, digamos, en salud bastante más eficiente que lo que se ha visto hasta ahora del equipo económico, no por falta de voluntad. Está claro que estamos enfrentando una situación totalmente, es una película de ciencia ficción nunca vista, y obviamente la Argentina arrastra sus propios problemas, digamos, sus pandemias económicas, pero bueno, yo creo que hay que pensar precisamente para cuidar la salud. No hay ninguna duda que hay que hacerle caso a los médicos y no hay ninguna duda que la cuarentena está dando buen resultado. Ahora, creo que ahí estuvo... Willy. Yo creo que ahí el presidente estuvo bien, pero entonces, como van a seguir habiendo cuarentenas geográficas, más o menos horizontales, digamos, pero por un largo tiempo van a seguir habiendo cuarentenas, y además la cuarentena económica va a tener efectos durante todo el año. Entonces, yo creo que hay que tener un estatismo inteligente, no un estatismo dogmático. Y ahí es donde me parece que hay que trabajar mucho. Danos ejemplo, Willy, porque lo que está faltando acá en materia de economía son propuestas. ¿Qué te parece que habría que hacer? Bueno, por ejemplo, vos y nosotros bregamos en soledad la semana pasada por la apertura de los bancos. Que eso al Estado le significaba cero costo. Hay cosas de la economía que no requieren emisión ni gasto público, requieren imaginación,
todos los países hicimos un estudio, las cuarentenas eran con bancos abiertos. Pero en todos los países los jubilados no cobran por ventanilla. No, está bien. Bueno, o sea, por eso, más todavía. Más todavía. Entonces, el punto, por ejemplo, esa es una medida que se adoptó. Por eso tienen que estar más abiertos los bancos, precisamente por el problema que menciona Ernestina, lógicamente. O sea, tenés que dar todavía, fíjate vos que en ese sentido, cosas prácticas. Hay que también que atiendan permitir toda la que banca, se la abran banca privada también a los jubilados. Eso sería lo interesante, que la banca Por privada supuesto, también pero atienda eso- a los jubilados, sería el punto importante. Pero eso es una decisión del Banco Central. El Banco Central es efectivamente una medida práctica que se podría haber tomado, no solamente es tener abiertos los bancos, sino en este caso en particular se podría haber establecido precisamente que más sucursales le pagaran a los jubilados. ¿Qué otra cosa, qué otra medida, a ver, así que se puede tomar en materia pero, económica? digamos, yo creo que hay que ir a cuestiones un poco más de fondo. Por supuesto, por ejemplo, es muy práctico que abran los rapipagos, que abran los pagos fáciles. Eso va a descomprimir, obviamente, la ventanilla en los bancos, porque además, en general, son los jubilados los que van con el efectivo a pagar Pregunto, la luz, ¿dónde a quedó pagar? eso? ¿Dónde quedamos con Rapipago? Y eso no se Eso trató. es Banco Central, eso es Banco Central. No, bueno, eso es Vos básicamente- recomendarías que se abran. Tengo entendido, pregunto, ¿los que están dentro, no la calle, no están abiertos? No, algunos no. Y además sabés que lo bueno que Algunos, tienen... te diría que el 70% está cerrado. Igual, Sí, Willy, lo de y los dan bancos que dinero. anunció el Perdón, ¿con qué presidente... criterio algunos abren y otros no? No, perdón, yo tengo entendido que muchos piden como Willy, para mí es bueno, porque si el Estado no recauda, el Estado tiene que poner Lo guita dijo por el todos presidente lados. al final, ¿eh? Pero- ya casi sin micrófono dijo Claro, que estaba sí. yendo lo de cuando se le preguntó por los impuestos. ¿Lo escuchaste, Willy, no? Sí, claro, por Le supuesto, preguntaron ya bien. fuera de micrófono la pregunta y él también fuera de Claro. micrófono. Fue una frase Yo tremenda, ahora me la textual. acuerdo. Dijo, estamos mal con la recaudación, Sí. dijo Fernández, pero el Estado no va a dejar de asistir a nadie. Ahora, esa es una contradicción en sí misma, si se quiere, y por eso le quería preguntar a Willy, porque el presidente asume, estamos mal con la recaudación, es decir, los recursos son cada vez más escasos, pero el Estado necesita erogaciones cada vez más grandes para asistir a todos los que lo necesitan en este contexto. ¿De dónde sale entonces el dinero? Imprime. Y bueno, yo creo que, digamos, lamentablemente la Argentina, la única alternativa que tiene hoy, y ahí coinciden prácticamente todos los economistas de derecha, de izquierda, de centro, es lamentablemente la peor opción, pero la única disponible, que es la emisión monetaria. Es decir, entiendan que no hay salida decorosa en este momento. Estamos en una tragedia, y así como se está administrando una tragedia sanitaria, hay que administrar una tragedia económica. ¿Y la inflación dónde queda en ese contexto? Bueno, por supuesto, la inflación seguramente va a ser probablemente más alta, pero también es cierto que el consumo va a ser menor, Débora. Es decir, si vos hoy abrieras todos los restaurantes, todos los bares, todas las heladerías, la gente igual no iría. Claro. Lo mismo si abrieras todas las compañías de turismo. Es decir, es una situación económica nunca vista. Hay que quemar todos los libros. ¿Y qué es lo que está haciendo el mundo? Bueno, digamos, para que vos te des una idea, Estados Unidos puso arriba de la mesa casi 30% de su PBI. Por supuesto, Estados Unidos fabrica los dólares, todos sabemos la historia, no tiene la historia nuestra. Bueno, lo que ha hecho hasta ahora Argentina en términos de anuncios es 10 veces menos. Un poco, casi te diría 12 veces menos. Es apenas el 2,5% del PBI. Entonces yo creo que definitivamente hay que pensar en medidas mucho más generales, mucho más agresivas, mucho más audaces, y definitivamente, y bueno, tiene que ser el Banco Central el que actúe a través de los bancos para que por lo menos los bancos mantengan mantengan los descubiertos en cuenta corriente, los amplíen, que todo el mundo sepa que el gobierno va a ayudar a pagar los sueldos y va a ayudar a pagar a proveedores. Entonces está muy bien, entonces hay que pagar los impuestos, pero es importante entender que hay que evitar que la pandemia sanitaria se convierta en una pandemia económica y en una pandemia social. O sea, para poder cumplir la cuarentena hay que garantizar la paz social. Y para garantizar la paz social se tienen que poder pagar los salarios. Ahora, Willy, y yo creo que en ese sentido el gobierno, me gustó mucho el tono de Alberto Fernández hoy, pero
bueno, hay que apretar más las cuerdas, desde mi punto de vista, en el Banco Central y obviamente en la AFIP, que es la AFIP no puede cancelar impuestos, eso le corresponde al Congreso. Pero la AFIP sí puede otorgar más planes de pago. Sí, pero sobre este punto que teníamos alguna expectativa. Y perdón, y ¿sabés qué, Fabi? Un capitalismo inteligente en este momento, y bueno, hay que salvar a los miserables, ¿me entendés? O sea, en este momento tenés que salvar a las empresas, tenés que salvar a los comercios. Bueno, pero no hay que tener ningún prurito, ¿entendés? A mí me parece después discutimos, después seguimos discutiendo. En materia económica, por 90 días hay que salvarlos a todos. En materia económica, ¿cómo la frase final fue? Mira, yo la anoté textual porque suena una contradicción en sí misma. El presidente dijo, estamos mal con la recaudación, pero el Estado no va a dejar de Me parece que esa frase dice, no va a haber ningún tipo de, digamos, no, la palabra no es ni diferimiento ni postergación, no habrá ningún tipo de uso la palabra desaparición positiva, perdón. Es como las tarjetas, todo se posterga, todo se No, está bien, pero no te van... La gente no puede pagar, la gente no está pudiendo pagar los sueldos, ¿te imaginas que...? Ahora te cuento dos anécdotas al respecto, pero tenemos vencimiento de ganancias, corregime, abril y junio, ¿no? Sí. Los dos, el de personas y empresas. Personales, todo ¿Y eso. qué vamos a pagar adelanto de ganancias? ¿De qué pérdidas? Bueno, ojo, porque ahí yo esperaba, también me vas a decir, y yo esperaba un alguito, alguna definición, por ejemplo, en ese tema. Gustavo. Bueno, puede haberlo. Puede haberlo, decís. Puede haberlo. A mí me parece que todo está abierto en este sentido, pero bueno, naturalmente hay que tomar el riesgo de cubrir un déficit fiscal que puede llegar a superar 10-12% este año, y bueno, lo tenés que cubrir con la maquinita. Eso es lo que están recomendando, te digo, todos los economistas. Obviamente es riesgoso, hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que preparar la salida, y en ese sentido, me parece que, bueno, en alguna medida, yo soy de los que creo que siempre va a ser el sector privado el que te permita salir de la crisis. Y siempre va a ser el sector privado el que pague los impuestos. Entonces, digamos, los estatistas de toda la vida ahora tienen que salvar el sector privado para poder seguir cobrando impuestos. Ahora, última pregunta, dale, Gus, si te liberamos, Willy. Más allá de las empresas, que es obvio que son los dadores de trabajo, con lo cual los vas a tener que apoyar para que puedan pagar los salarios, hay un universo muy grande de gente que es monotributistas que no están en las dos primeras categorías a las cuales se ayudó. Hoy el presidente dijo, de alguna manera vamos a ayudar a los de la C y la D, que es gente que factura hasta 55.000 pesos y que no puede facturar nada en este momento. ¿Qué tipo de ayuda? Porque no hizo ninguna precisión. ¿Qué tipo de ayuda te imaginás que va a haber para ese monotributista que es la base más grande de monotributos que hay en Argentina? Bueno, yo creo que lo único que puede resolver esta situación es que el Banco Central le garantice a los bancos, tanto privados o públicos, acá es lo mismo, digamos, que le garantice el Banco Central redescuentos a los bancos, es decir, que el Banco Central le dé la plata a los bancos para que los bancos le puedan mantener el descubierto a todas las personas que ya tienen una cuenta corriente y que ya tienen descubierto, y en lo posible que se los dupliquen. Y esa es la forma que no se va a cortar la cadena de pagos, por lo menos hacerlo por 90 días. Pregunta rápida, Willy, a todos. Débora tenía algo del tema. ¿Qué pasó con tarjetas de crédito? Se posterga, se difiere, el que no puede paga, pero después tiene una tasa de 43%. Pero 43% de tasa. Muy alta. No, hoy no habló nada de que hasta el 13 se postergaban sin interés. Por eso, como diría Willy, es Banco Central. Eso es Banco Central. Ahora tenemos el decreto. Fabián, el problema es el siguiente. La plata que está en los bancos no es de los bancos, es de los depositantes. Claro. Entonces, ningún banco, ni el Banco Provincia, ni el Banco Nación, ni el Banco JP Morgan, ningún banco le va a dar a alguien la plata de sus depositantes si no tiene la garantía del gobierno, porque obviamente iría preso, y porque si yo soy un depositante de un banco y estoy viendo que empiezan a rifar la plata, lo que voy a hacer es ir a sacar la plata del banco. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Yo diría, viste, que el ejemplo que ustedes ponen siempre en el mundo de la economía es el problema de la frazada corta.
Claro. Me tapo los pies o me tapo la cabeza. Me parece que acá estamos con otro problema. Me parece que la frazada no es corta. Me parece que las frazadas de cama de una plaza... No, es de una plaza y estamos en una de dos. Y un dato, Fabián. Claro, es más grave. O no hay frazada directamente. Vos tenés la Argentina asistida, la que asistimos, los que pagamos impuestos, cubierta. La otra, no, porque la otra, hoy hay un montón de gente que no tiene una respuesta económica. Entonces, la parte asistida está. El que asiste no sabe cómo sigue. Bien, Willy, abrazo enorme. Yo veo que tal vez el Estado presente, con todas las dificultades, y nada alcanza, por supuesto, pero yo veo que el Estado está presente o intenta estar presente en los más desamparados. Y se tomaron acciones en ese sentido y está muy bien, obviamente. Pero esta es una situación anormal. Eso es lo que el Estado tiene que hacer siempre. Economía de guerra. Pero en economía de pandemia. Claro, entonces acá el Estado tiene que asistirlos a todos, asistirnos en alguna medida a todos, ¿no? Lamentablemente Willy, es así. Es así. Abrazo enorme, gracias señor. Chao, cuídense mucho. En instantes ya viene Javier Milei, vamos a hablar de todos estos temas con él, prepárense, ¿no? Porque Milei debe venir. ¿Cuánto hace que no viene acá? ¿Meses? ¿Pero viene o es por Skype? No, viene acá. Que se peleó con Cortázar, claro. No, es como ponle Zika en persona, Alejandro en persona. Está con nosotros Javier Milei, en instantes vamos a hablar con él. Las redes sociales, naturalmente, se imaginan, están muy fuertes, explotan, ¿no? Esta imagen lo hemos puesto porque es lo que más está circulando en este momento. Es Alberto, está dando la conferencia y le han pegado a Macri sentado como alumno viendo a Alberto. Esto es lo que está en este momento, lo que más se está repitiendo en redes sociales, en WhatsApp, en todos lados. Este meme hay muchos otros. Pero bueno, al mismo tiempo notamos, por lo que está pasando en redes y por lo que nos van escribiendo a nuestros celulares, gente que no conocemos que tiene nuestros números, bueno, tratamos de ayudar, está bien. Claro, y con preocupación. Y a Pablo y a mí nos pasa, decirlo vos, Pablo, contalo. Sí, yo veo mucho movimiento, más allá de la gente graciosa y que tiene tiempo para hacer humor, hay una Argentina asistida y una Argentina que asiste. La Argentina asistida es la Argentina que tiene una gran dependencia del Estado. La Argentina que asiste es la que trata de pagar impuestos o trata de producir o tiene una empresa y hoy está en una situación complicada. Y vos dijiste algo que creo que es la síntesis porque nos escribe desde un mozo hasta un abogado, hasta una dermatóloga, hasta un peluquero y dicen, una cosa es la cuarentena del que tiene una relación de dependencia y cobra cada 30 días y una cosa es la cuarentena del que no sabe qué guita va a poder juntar y cómo de su profesión o de su laburo en 2 semanas más. Y lo que hay mucho en redes es, a mí no me habló. El presidente a mí no me habló, a mí no me dijo nada. Bueno, Javier Milei, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estás? Primer pantallazo. ¿Dónde estamos parados? Por supuesto en economía. A ver, la economía argentina ya venía muy mal. Desde mi punto de vista, Argentina va a la peor crisis de su historia. El mundo. Digamos, donde default, hiperinflación y con mucho caos social. Esa situación Argentina ya la traía. El equipo económico elegido por Alberto Fernández, desde mi punto de vista, no es lo suficientemente idóneo como para resolver esta situación. Los hechos muestran que aceleraron el ritmo al que viajábamos a esa tremenda crisis y encima el coronavirus. Bien, bueno, no sé qué más repreguntar, ¿no? Usted lo acaba de decir. Esto para las 11 de la noche del viernes 10 de abril, ¿no? Sí, bien digo. Sí, 10 de abril, que nunca creímos que iba a ser esta noche del viernes 10 de abril. Y bueno, nadie en el mundo. Esto es de ciencia ficción, ¿no? Esto es ciencia ficción, nadie creía este mundo. Te voy a hacer la pregunta que me imagino te va a hacer Ernestina. Upa. Vos decís que la economía argentina está en caída y va a caer más. Ernestina te preguntaría, ¿pero la economía mundial también? Bueno, lo que pasa es que la economía mundial tiene distintas herramientas. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene que no solo los americanos demandan los dólares, sino que también el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, Trump puede enviarle un cheque a un americano y esos dólares los puede gastar en el resto del mundo. Acá, digamos, Alberto Fernández te llega a mandar un cheque con pesos y los querés cobrar y querés hacer algo en Inglaterra, te meten preso por delincuente. No, te agrego algo. No lo podés cobrar en Argentina hoy. Bueno, por eso te lo estoy diciendo. No, porque en los bancos el lunes no te van a atender. Está bien, pero lo que quiero decir es, digamos, primero, no tenés moneda. La otra forma, digamos, por ejemplo, que está utilizando los países con acceso al financiamiento
es que dada la caída transitoria del ingreso que implica el coronavirus, lo financian con endeudamiento, el sostenimiento del consumo. Es decir, Estados Unidos, ¿con qué compensa? Con mayor déficit de cuenta corriente, con mayor deuda. O sea, todos los países se van a endeudar. Exactamente. Salvo que vos seas un impresentable que está casi en default. O sea, vos dirías que si Argentina no tuviera la situación en la que, justo es decirlo, nos puso Macri, de perder el crédito internacional, Argentina debiera pedir deuda. Exactamente. Digamos, ¿qué es lo que están haciendo los países desarrollados? Es decir, cuando a vos te cae el ingreso, pero si esa caída de tu ingreso es transitorio, vos no bajás el consumo. Entonces, ¿cómo lo compensás? Endeudándote. ¿Ok? Argentina no tiene esa posibilidad porque destrozó el crédito. ¿Ok? Lo otro que pasa, cuando la gente se asusta, demanda activos. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente quiere dólares. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede emitir dólares. ¿Sí? Y no tiene ningún problema inflacionario. Acá la gente desprecia el peso. Por algo tenemos control de capitales, por algo tenemos 17 precios para el dólar, porque la gente desprecia el peso. Entonces, si vos además vas a tirar una montaña de pesos a la calle de una moneda que nadie quiere, la hiperinflación es cuestión de tiempo nada más. Está bien, pero Javier, ¿qué haces en este contexto? Yo entiendo toda la realidad económica que vos estás explicando, pero en este contexto actual, ¿qué haces? Suponete que estás vos al frente. Bueno, ¿qué haces? Reasignaría partidas. Por ejemplo, ¿vos estás a favor de que los políticos se roben 5 puntos del PBI? ¿En qué circunstancias? Perdón. ¿Cómo llegas a la cuenta de 5 puntos? ¿Cómo se lo roban? A ver, ¿cómo llegas a la cuenta? Dijo, no roban. A ver, no dijo, ¿por qué 5 puntos y no 2? Quiero preguntar. No le debatimos, no le debatimos el hecho. Aclaremos el punto, Le salimos los tres. No. Vamos a ponerlo. Para aclaremos el punto. Le saltamos Claudio, Ernestina y yo, no dudando la primera parte que los políticos roban, sino que nuestra enojo fue el porcentaje. Bien. Ahora voy a la fuente. Hay un estudio del BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo multilateral. No tiene las preferencias Milei-Giacomini, ¿eh? O sea, son bastante laxos en mis preferencias, por decirlo de alguna manera. Estudia la ineficiencia técnica del gasto público en el mundo. La peor región del planeta es América Latina, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y de esos 7,2 hay 5 puntos que se llaman filtraciones. Filtraciones. Corrupción. Choreo. ¿Ok? Entonces podés reasignar partidas. Pero como los señores de la política no están dispuestos a resignar sus privilegios de danos un ejemplo casta, concreto. ¿Cuál, por ejemplo? Digo, el más escandaloso es la obra pública. Pero si está parada. Bueno, entonces, digamos, reasignarán partidas para seguir llevándosela de ellos. A ver, pero explícalo responsablemente, por ejemplo, cuando pagás sobreprecios. Por ejemplo, cuando pagás sobreprecios por un bien que debe valer... el sistema, que se entienda fácil. Vos decís, el sistema en Argentina, más allá del Ministerio... El sistema de compra de azúcar del Estado en Argentina, o de arvejas, o de lentejas, o de aceite... cualquier gasto que hace... O de barbijos. Tiene filtraciones. O sea, como decía Bastiat, las porosas manos de la política agarran de un lado, la quieren llevar para el otro, pero en el medio se caen aceptemos cosas. punto para Milei. Ahora, sí, está bien. Aceptemos. Digo, es un estudio del BID. A ver, es un estudio del BID, no lo hice Para un momento, yo. Gustavo. Uno de los temas de la semana que al final desapareció es que el Estado, vos y yo tenemos un montón de casos que nos han mandado. Desapareció porque recularon. Pero más allá del caso, salga un segundo de Daniel Arroyo. He visto alimento para perro en la Fuerza Aérea la semana pasada. Lo que Gustavo y yo sobreprecio. recibimos en la última semana fueron varios casos, no solo del Estado Nacional, de un montón de lugares donde inclusive se le compra a los mismos proveedores. Sí. Está bien, pero a precios. Gente enquistada hace años, ¿verdad? Pero lo que plantea Javier... El problema no es el empresario solamente, es el gobierno que compra. Exacto. Pues si no parece que El tango se baila a dos. Pero no desviemos de lo... Punto 1. Bueno, punto 2, Javier. Si no hay que aclarar. Sigamos con Milei. Ya está. Punto tuyo. Dale, sigamos. No sé, decime la pregunta, te contesto. No, estabas diciendo qué se podría hacer ahora. Reasignar partidas. Uno reasignar partidas. Pero claro, me parece que es mucho más interesante reasignar partidas que decir que voy a sostener el gasto público en este nivel. Con una brutal caída de la recaudación voy a hacer explotar el déficit fiscal
lo voy a financiar con emisión monetaria y genero una hiperinflación. O sea, vos lo que decís voy a llevar la pobreza al 75%. Pero con esa reasignación de partida, vos le podés dar dinero al monotributista C, al monotributista D, al que sigue, a la pyme. Pero claro, pero fíjate que el paquete que mandó en primera instancia el gobierno es de 2 puntos del PBI. O sea, tenés todavía 3 puntos más. Es más, podrías quitarle privilegios a la política. Digo, el gasto de la política en Argentina venía históricamente en el 5,5% y saltó al 7,5%. ¿Por qué, digamos, no tomamos esos 2 puntos del PBI? O sea, mira que cuando te querés dar cuenta, vas a tener un montón de partidas para reasignar. En un punto tiene razón en esto. Cuando vos estás en economía de guerra, y estamos en economía de guerra, vos tenés que armar el presupuesto, que además no estaba armado, así que más fácil todavía. No estaba aprobado. Ni siquiera se mandó, ni siquiera se presentó nada. Agarrás y lo rehacés. En función, a un punto es, porque también vos tenés dilemas. ¿Qué hago? ¿El monotributista C y D o termino la autopista X? Porque no nos engañemos. Fabián, vamos a ponerlo en blanco y negro. Esto del coronavirus no solo le pasa a Argentina, le está pasando a otros países. Decime cuáles tienen de riesgo país 4.000 en promedio y en la punta corta 60.000. ¿Cuántos países, digamos, tienen una inflación, digamos, en el orden del 40-50% y que puede derivar hablando de nombres propios? ¿Qué opinás Pero a ver, decime cuánto es el riesgo país en China. Decime que es China, perdón. A ver, pero decime cuánto es el riesgo país en China. Decime cuánto es el riesgo país en China. Decime cuánto es el riesgo país en Italia. ¿Cuánto es el riesgo país en Francia? Javier, nadie tiene 4.000 de riesgo país y 60.000 en la punta corta. No discutamos. Javier, contá, ¿qué opinás de cómo se está manejando el Ministerio de Economía y cómo se está manejando el Banco Central? O sea, Martín Guzmán y Pese. A ver, el Banco Central, en lugar de llamarse Banco Central de la República Argentina, pareciera que es un apéndice de la Secretaría de Hacienda. Es una máquina de imprimir papelitos. En lo que va del año, la cantidad de dinero subió 40%. No hay papel, si lo comparás contra el año pasado, 80%. Y en una hipótesis optimista, la cantidad de dinero puede crecer entre 150 y 200%. En un contexto donde la demanda de dinero viene cayendo desde el 28 de diciembre del 2017. A mí, mis libros me dice que eso es la antesala de una hiperinflación. Bueno, ¿y economía? Guzmán, ¿qué te parece? Me parece deplorable, Guzmán. O sea, a ver, el riesgo país se le escapó mucho antes del coronavirus. O sea, al margen del desastre económico y financiero que hizo el macrismo. A ver, vamos a poner las cosas en blanco y negro. La herencia que se recibió por fue eso. A ver, vamos a poner las cosas en blanco y negro. Argentina tendría que haber caído en default a mitad del año 2018. No cayó en default porque tuvo la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Si no hubiera defaulteado. Es más, hubiera tenido una hiperinflación si no era que inyectaban 15.000 millones de dólares en el Banco Central más los 5.000 que se gastó el Banco Central propios. O sea, con lo cual la hiper y el default lo tenías ahí. Eso después se trasladó al 2019. O sea, la cunza con la mentira del reperfilamiento. Ahora, cuando llegó Guzmán, la negociación de Guzmán estaba condenada al fracaso. Porque si vos tenés 90% de relación deuda-producto, los multilaterales representan 20 puntos de esos 90, ¿sí? Si vos decís que vas a tener un superávit primario de 1 punto del PBI de acá a 4 años y que vas a crecer al 2 y una tasa del 7, eso significa que ¿sabés cuánto puedes pagar? 20 puntos el PBI. Es decir, ¿cuánto le podías pagar al resto? Nada. Javier, eso fue antes del coronavirus. Pero dicen que la negociación va bien, ¿eh? Pero mirá que dicen que la negociación con los acreedores externos va bien. ¿Sabés qué, Fabián? A ver, supongamos que sale bien. Sí. La pregunta es, ¿de dónde sacas los 10.000 palos que no pagaste ahora el año que viene? No los tenés. No se puede, pero ¿sabés lo que pasa? Bueno, además, no se puede. No, ¿sabés lo que pasa? A ver, vos estás arrancando de un verdadero déficit primario. El déficit primario que dejó el macrismo informa 0,6 negativo, pero es falso ese número, porque tenía licuación de partidas, libramientos sin pago. El verdadero número era 3 negativo. Javier, ¿okay? pero te puedo preguntar. Dame un segundo, Débora, por favor. Si vos vas a tener además caída de la actividad y más gasto público, ese número se va a convertir en una cosa monstruosa. Entonces, yo quiero saber cómo van a hacer para de acá a 4 años a llevarle un número de 3, 4% del PBI.
positivo. No existe la posibilidad. Algo más vinculado a lo que está pasando hoy con la economía argentina, ¿no? Un poco lo que es la deuda interna. Recién Willy Cohen dijo una frase que a mí me resultó interesante. Dijo, para poder cumplir con la cuarentena tiene que haber paz social. Y para que pueda haber paz social, tienen que poder pagarse los sueldos. Hoy vos sabés que en esta situación, con la economía cerrada, como consecuencia de las decisiones, me parece acertadas en un punto del gobierno para cuidar la salud de todos, Fabián contaba casos de gente que se han endeudado para pagar los sueldos de marzo, pero ya abril no se sabe. ¿Ese escenario cómo lo resolvés? Pero es que justamente, digo, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, si bien adhiero a la decisión de la cuarentena de la primera etapa, porque estiran el tiempo, el pico de contagios. No, ¿sabes lo que hace? Como vos tenés una restricción física en el sistema de salud y nos agarraron en offside, por decirlo de alguna manera, la cuarentena, ¿qué hizo? Te mantiene el número, vas a tener el mismo, pero te lo estira en el tiempo. Por lo tanto, digamos, permite que tu sistema tenga respuesta y si además lo mejorás, vos tenés una mejor respuesta todavía. Y además hay una cuestión muy importante, que es el trabajo que hizo los medios en esas 2 semanas. ¿Por qué? Porque ayudó a que la gente mejore sus hábitos, por ejemplo, en materia de higiene. Sí. Eso no solo que hace que la cuarentena se haya pasado en el tiempo, sino que además baja la tasa de aceleración. Ahora, pasando las 2 semanas empezás a tener un problema gravísimo que yo lo voy a explicar de otro lado, pero es lo que vos preguntás. ¿Sabés cuánto aguanta una empresa en Estados Unidos, promedio, hacía cuarentena full? 25 días. A ver, un restaurante en Estados Unidos aguanta 14. Ahora la pregunta es, ¿vos crees que el sistema financiero de Argentina es más chiquito o más grande que el de Estados Unidos? ¿Pero vos viste Estados Unidos hoy? ¿Me podés escuchar, por favor? Yo te escucho todo. A ver, pero ¿sabés no cuánto aguanta? Con un país que está haciendo todo mal. Sí, pero digamos, ¿sabés que viven también 350 millones de seres humanos ahí? Entonces, cuando haces el relativo, digamos, tenés que tenerlo en cuenta dentro del tamaño de la población. Y cuando veas el número dentro del tamaño de la población, no es lo que crees. Pero es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenés en Argentina? Que las empresas ya hoy están ahogadas. Pero vamos a un caso, salgo para que no digan que estás defendiendo, que estamos defendiendo empresas. Yo no estoy defendiendo a nadie, pero estoy te pongo este ejemplo. Kiosco que queda a 3 cuadras de mi casa. Pero, Fabián, si no producís, no generás ingreso, no podés pagar nada. A 3 cuadras de mi casa. Son 5 personas, 3 empleados, 2 dueños. Están abiertos 24 horas, pagaron la mitad del sueldo de marzo, no saben qué van a hacer con abril y no saben cuándo van a poder pagar la otra mitad y pudieron pagar el alquiler. 45.000 pesos el alquiler del kiosco. Esa gente, ¿qué se puede hacer? Nos están mirando, es la preocupación de la gente. Mucha gente está mirando. A esa persona, ¿qué le podemos decir? Fabián, a ver, por eso, digamos, habría que cambiar el modelo de cuarentena, no este modelo. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que pasa? Si yo te di esos números para Estados Unidos, los de Argentina son mucho más chicos. Hoy la gente se está muriendo. O sea, hoy la gente tiene problemas graves de ingresos, ¿sí? Entonces, lo que vos haces, si vos no los dejás trabajar, vas a tener un problema más grande que puede derivar en un problema social mucho más complicado. Además, yo te lo hago en el extremo. Si vos haces cuarentena full, no con el 87,5% de la gente encerrada, con el 100% encerrado, ¿sabés qué va a pasar? La producción se hace cero, por ende el consumo se hace cero. Y en lugar de tener X números de muertos por la epidemia, vas a tener 45 millones porque no vamos a tener para comer. Javier, viste que muchos dicen hay un grupo de notables científicos que lo asesoran al presidente y faltó un grupo de gente que lo asesora en materia económica. ¿Tu consejo cuál hubiese sido con relación a la economía porque la cuarentena había que hacerla? A ver, por eso, yo comparto que se hizo... La primera parte para mí está bien, ¿eh? Sí. Digo, tengo colegas que no, digamos, o sea, pero para mí sí estuvo bien. Es correcta. O sea, sobre todo dado el sistema de salud, digamos, dado la aceleración que tiene el virus. Es buenísimo porque es del Estado y cubre un montón de gente que no tendría cobertura en Estados Unidos. Por eso Por eso el 70% de las camas en Argentina son del sector privado. Deberíamos estudiar mejor un poco la historia, pero bueno, no importa. 30 segundos. Al margen de eso, digamos, al margen de eso, hay 2 audios míos de casi 3 horas explicando el sistema de salud en una sociedad libre. Que quedan 30 segundos. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Hubiera hecho replicar el modelo
a la de Israel, Japón, Hong Kong, Singapur, Taiwán o Alemania. ¿Sabes qué? Digamos, guardás a aquellos grupos que son grupos de riesgo, ¿sí? Y aquellos que están en posibilidad de ir a trabajar, que vayan. Le medís la fiebre, haces un primer paso, y si Javier, tiene fiebre, digamos, después decidís qué tomar, digamos, y en el límite los testeas. Sí. Además, en Corea del Sur, ¿sabes qué? Los test los paga la propia gente. Sí. ¿Sabes cómo, digamos, funciona el sistema de incentivos? Ya vienen animales. Te pido si podés venir el lunes o el martes, veremos tu agenda. Hoy no pudiste hablar más tiempo porque habló el presidente, claro, por supuesto, así que bueno, está bien, para ser presidente, vamos. No, pero es para escucharte más tiempo y no poder debatir un poco. No tengo un problema de ego, pero ya sé. Pero así que el lunes o martes te pedimos que vuelvas porque da para debatir. Además, Javier se presta al debate, no le molesta. Gracias a todos, ya vienen animales, buen fin de semana. Chau. En nuestro caso, hasta el lunes a la mañana a las 6 en la red y a las 21:15 aquí en América con Intratables. Chau.